Señor Jesús, te agradecemos. Venimos a este lugar, Señor, cansados y cargados, Señor, pero hemos tomado la decisión correcta, Señor, porque nuestros pies no corrieron, Señor, hacia el mundo, corrieron hacia ti, Señor. Y hemos venido con esa disposición de creer que tú tienes el control de nuestra vida, Señor, y que una palabra tuya basta para sanarme. Lléname de tu gracia, de tu favor, Señor, para poder transmitir tu palabra, Señor, conforme a tu voluntad, que podamos salir de aquí una iglesia edificada, Señor, llena de tu presencia. Te agradecemos, Señor, porque sabemos que tú tienes el control de todo cuanto sucede en nuestra vida, Señor. Te agradecemos y te pedimos que hables a nuestra vida, Señor. Lo hacemos con fe y con gozo y poniéndonos de acuerdo, Señor, que dejamos la ira y la contienda, el enojo y nos ponemos a cuentas contigo, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Tu iglesia dice amén. Muy bien, mis hermanos, ustedes saben, somos el Centro de Estudios Bíblicos, hacemos estudios secuenciales, capítulo a capítulo, versículo a versículo. Y hoy no es la excepción, estamos estudiando Deuteronomio y estamos en el capítulo 3. Así que busque ahí su Biblia y vamos a leer el capítulo 3, versículo 1. Dice la palabra del Señor: volvimos pues y subimos camino de Basán, y nos salió al encuentro Og, rey de Basán, para pelear él y todo su pueblo en Edrei. Y me dijo Jehová: no tengas temor de él. Eso es muy importante, que nosotros debemos resaltarlo ahí, lo que le dijo el Señor, porque en tu mano he entregado a él y a todo su pueblo, con su tierra, y harás con él como hiciste con Sehón, rey amorreo, que habitaba en Hesbón. Y Jehová nuestro Dios entregó también en nuestra mano a Og, rey de Basán, y a todo su pueblo, al cual derrotamos hasta acabar con todos. Y tomamos entonces todas sus ciudades. No quedó ciudad que no les tomásemos. 60 ciudades, toda la tierra de Argot, del reino de Og en Basán. Todas estas eran ciudades fortificadas, con muros altos, con puertas y barras, sin contar otras muchas ciudades sin muro. Y las destruimos como hicimos a Sehón, rey de Hesbón, matando en toda ciudad a hombres, mujeres y niños. Y tomamos para nosotros todo el ganado y los despojos de las ciudades. Versículo 8, también tomamos en aquel tiempo la tierra desde el arroyo de Arnón hasta el monte de Hermón, de manos de los dos reyes amorreos que estaban a este lado del Jordán. Los sidonios llaman a Hermón Sirión y los amorreos Senir. Todas las ciudades de la llanura y todo Galaad y todo Basán, hasta Salca y Edrei, ciudades del reino de Og en Basán. Porque únicamente Og, rey de Basán, había quedado del resto de los gigantes. Su cama, una cama de hierro, no está en Rabá de los hijos de Amón. La longitud de ella era de 9 codos y su anchura de 4 codos, según el codo de un hombre. Aquí nos vamos a quedar en el versículo 11, vamos a empezar a meditar en esta palabra y a tomarnos el tiempo, porque de repente si nosotros leemos esto en nuestra casa y no nos tomamos el tiempo de meditar y escudriñar la palabra como nos manda el Señor, pues nos parece una matanza entre un pueblo, pero debemos entender y remontarnos a lo que el Señor nos está transmitiendo y el mensaje que hay en esta enseñanza. Recordemos, Deuteronomio es un recuento de la ley. Entonces está Moisés enfrente de un pueblo. Ya sabemos, nosotros venimos estudiando este pueblo rebelde, duro, obstinado, muy parecido a nosotros, pero aún así es un hombre que en su mansedumbre y en su amor a Dios es capaz de seguirlos guiando, es capaz de seguir transmitiendo un mensaje hacia ellos, diciéndoles: no se aparten del Señor, caminen con Él, déjense guiar conforme a la voluntad del Señor. Allí estaba la nube, se movía, ellos se movían. Entonces es un caminar donde Dios siempre fue propicio a su pueblo, a pesar de la desobediencia y a pesar de los factores que como seres humanos pues nosotros podemos cometer, y aunque pequemos con Dios, su misericordia, la palabra nos enseña que es nueva cada mañana. Entonces Moisés, este gran líder,
que guía al pueblo por mano de Dios, les comienza una vez más a recordar la ley, a decirle dónde estamos, cómo hemos llegado aquí, qué es lo que hemos hecho para estar aquí, y pues no queda más que darle gracias a Dios, porque ha sido por su gracia y su misericordia, porque por méritos, pues no, porque recuerdan ustedes, Dios le prometió a ese pueblo heredar esa tierra prometida, pero han estado errantes, han andado tipo nómadas por tantos tiempos, 40 años dando vueltas y vueltas. ¿Por qué? Porque fueron rebeldes. Y él le dijo, no, entonces sus hijos. Entonces el Moisés, el mensaje que está transmitiendo es a esa generación, a esos hijos de esta gente que fue rebelde y que no se quiso sujetar a Dios. Entonces transmite otra vez este mensaje, porque nosotros puede ser que nos pase que olvidemos de dónde venimos y las cosas que ha hecho Dios por nosotros. Entonces algo muy importante que debemos nosotros tener siempre en nuestro corazón, saber de dónde nos ha sacado el Señor. Y eso nos debe hacer a nosotros agradecidos, porque debemos entender que lo que yo soy ahora, pues es gloria y honra del Señor. No hay más méritos que es seguir su voluntad. Las cosas buenas que puedo hacer yo es porque él me dijo, yo sigo sus pisadas. Entonces la Biblia me compara y me dice, al final soy un siervo inútil, porque simplemente hago lo que Dios demanda de mí. Y no debemos perder ese enfoque. Esa tierra, recuerden, está prometida desde Abraham, pero Abraham lo vio de lejos. La Biblia me dice, Abraham no se debilitó en fe. Y este hombre, aunque no llegó a esta tierra prometida, siempre lo creyó en su corazón. Y siempre estuvo en paz con Dios y fue agradecido y vivió feliz con el Señor. Pero es una tierra que aún en este momento que nos estamos recordando, aún no la han podido conquistar. Y no han podido heredarla a causa de la incredulidad y la rebeldía que actúa dentro del corazón de cada uno de nosotros. Israel es un pueblo y Dios nos muestra este mensaje y nos hace la comparación y nos da las características de la gente a la que se enfrentaron, del tipo de reyes que estaban en ellos, porque el Israel es un pueblo pacífico, que Dios les dijo, vayan y pidan permiso, váyanse por las calles, por los caminitos, no molesten a la gente, déjenlos tranquilos. Pero ¿qué pasó? Estos reyes no los quisieron dejar pasar. Pues el mensaje de ellos fue ese al principio. Mira, vamos a pedirte permiso, queremos pasar, queremos ir, vamos a pasar por tus ciudades, pero no te vamos a hacer desorden, vamos a ir tranquilos, solo queremos llegar a la tierra que Dios nos prometió. Pero estos reyes se levantaron contra el pueblo de Dios, porque eso siempre pasa, mis hermanos. Todo lo que es culto a Dios, el enemigo lo resiste y siempre lo va a resistir, porque en sí no hay un odio contra nosotros mismos, sino es contra el Dios que servimos. Y ese era el problema de este pueblo. Este rey Og probablemente pudo haber pasado cualquier otra gente y no iba a haber problema. No hay problema, venite, mira, aquí está, te puedes quedar en la habitación, no hay problema. Pero este pueblo que quería pasar era el pueblo de Dios, eran sus hijos, y ahí hay una oposición. Y ahí entonces le dijo, no vas a pasar por ahí. Y Dios te empieza a describir que es un rey que está bien fortificado, que sus ciudades están bien amuralladas y que probablemente pudiera causar temor en el pueblo de Dios. Entonces nosotros no debemos olvidar que inclusive la misma tierra está bajo maldición a raíz del pecado. Entonces todo hay una resistencia que desde el principio nunca quiso Dios que fuese así, pero al sol de hoy es así. Y la Biblia me dice que la maldad va en aumento. Entonces se va a poner más peor la cosa. Y los hijos de Dios siempre tenemos la oposición y resistencia del maligno y somos odiados por seguir a Jesús. Ese es el problema, que odian al Dios que hay en ti. Y por eso es que no hay comunión. Alguien que no tiene a Dios no puede. Desde la Biblia no puedes tener un culto ni confesar a Dios a alguien que no tiene el Espíritu de Dios. No puede glorificar su nombre. Por ejemplo, me dice Juan 15:18, para que miremos nosotros este aborrecimiento
si el mundo te aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fueras del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo los elegí del mundo, por eso el mundo los aborrece. Entonces, este pueblo iba tranquilo, caminando, pidiendo permiso, pero no los quisieron dejar pasar, simplemente porque era el pueblo de Dios. Porque hay esa oposición, porque el mundo te va a aborrecer, dice el Señor, por tu elección, porque tú decidiste amar a Cristo antes que cualquier otra cosa. Y esa es nuestra elección y debemos estar firmes en nuestra elección de seguir al Señor y de que preferir que me odien o que me critiquen o que hagan lo que tengan que hacer. Pero yo debo seguir firme en mis convicciones, que es seguir a Cristo hasta el día de mi muerte, hasta que Él me llame. ¿Por qué? Porque Dios no quiere que ignoremos que durante nuestro peregrinar, pues habrá muchos obstáculos. Y aquí se está presentando y Dios les recuerda al pueblo los obstáculos que tuvieron que pasar, porque eran tierra de gigantes también, eran tierra de hombres de aquellas grandes estaturas que tú dices, ¿y cómo van a ser 4 metros de estatura? Entonces Dios no quiere tampoco que no nos oculte esa parte de la oposición, de la resistencia que hay en el mundo, de la situación difícil. No nos oculte esa parte, no nos pone un panorama y nos dice aquí todo está tranquilo, no pasa nada. ¿Por qué? Porque Dios no nos engaña y nos dice en el mundo tendréis tribulación, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces es algo claro que vemos nosotros y que no debemos olvidar. Porque estos obstáculos lo que van a hacer es o van a tratar de impedir que yo alcance las promesas que Dios tiene a mi vida. Y por ello se toma el tiempo de recordarnos una vez más, de recordar de dónde venimos, todo lo que ha vivido desde que salieron de Egipto. En esta ocasión Moisés está tomando el tiempo de recordarles. Miremos el recorrido, yo les traje un mapa del recorrido del pueblo israelita, de todo desde que salieron de Egipto. Todo ese territorio que pasaron, estuvieron en el monte Sinaí, ya no querían hablar con Dios, tuvieron miedo, no pudieron acercarse a su presencia porque no podemos acercarnos a la presencia de Dios si estamos contaminados, si estamos llenos de inmundicia. Y todo este territorio que ellos recorrieron y estuvieron dando vueltas y vueltas para poder llegar a Canaán, que es la tierra prometida. Pasaron muchas cosas, Dios le enseñó el tabernáculo, hicieron un becerro. Ustedes saben la historia, empezaron tantas cosas, hizo el pueblo y durante todo ese tiempo aquellos que tenían sus hijos, pues ellos murieron y sus hijos crecieron y este mensaje es a esa generación, a esos hijos, a esos pequeñitos que finalmente ya son hombres y ya pueden tomar decisiones y ya pueden decir qué vamos a hacer nosotros. Te estoy dando un recuento de la ley diciéndote qué hicieron ellos para que nosotros no hagamos lo mismo que ellos. Entonces, es maravilloso cuando yo veo esto en la Biblia, porque la Biblia me enseña a mí que siempre va a ser eso como un ejemplo para mí, para que yo no siga cometiendo los mismos errores. Porque en el medio de la esclavitud donde estaban en Egipto, Dios los libertó. Dice la Biblia que Él escuchó el clamor del pueblo que estaba afligido, que estaba siendo pisoteado y maltratado. Y que ahí Dios escucha su clamor y lo saca del desierto. En medio de la escasez que hizo Dios, les proveyó. En este caminar, Dios suplió toda su necesidad. Aunque andaban caminando por el desierto, no les faltó el agua, no les faltó que comer. Hasta pidieron carne y Dios les dio carne. Porque es así, Dios también es un Dios proveedor. Cuando hubo problemas de dirección, Dios se presentó también delante de ellos y los guió. Les dijo, mira, van a moverse conforme a la nube. Y ahí ellos se movían, entonces tengo que caminar o no. Entonces es una guianza, un mensaje maravilloso del Señor de cómo guiar al pueblo y cómo el pueblo debe sujetarse a un Dios que es un Dios de amor, pero que también es un Dios de orden y que establece ciertas normas que nosotros debemos seguir porque somos sus hijos. Y un hijo debe obedecer a su padre y debe sujetarse a su voluntad y aprender a morir a sus pasiones y a sus deseos, porque en medio de ese caminar eso es lo que iban ellos,
iban a cruzar el Jordán, iba a descender, iban a morir y entrar a una tierra prometida, porque ya estaban preparados, estaban justamente dejando atrás todo aquello que los había impedido alcanzar todo lo que Dios tenía para ellos. Entonces, la Biblia está llena de estos mensajes y debemos tomarlos nosotros, porque es eso, son ejemplo para nosotros. Y eso dice Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 1. Dice la palabra: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seamos idólatras como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron, y sigue la Biblia mostrándonos y revelando que es como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no nos dejará ser tentados más de lo que nosotros podemos resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. El Nuevo Testamento, leemos el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento me ratifica y me enseña y me recuerda a mí que mis errores y al día de hoy, al sol de hoy, son los mismos. Vivimos en una generación que codicia, que es fornicaria, que tienta al Señor, que murmura contra el Señor, que nunca está conforme. Entonces, seguimos cometiendo los mismos errores. Entonces, eso me dice claramente a mí que yo no estoy preparado para heredar la tierra prometida que el Señor tiene para mi vida. Y Dios ya me lo había recordado en su palabra, ya me había dicho: hijo mío, deja estas cosas, porque por estas cosas fue que no entraron ellos, por estas cosas fue que se quedaron, porque empezaron a murmurar, porque empezaron a codiciar, empezaron a tentar al Señor, a quejarse y a decir: ¿sabes qué? Es que yo estaba mejor antes de ser cristiano. Me iba muchísimo mejor. Me acuerdo de esos días cuando me ponía loco. Y así tantas cosas que nosotros vienen y decimos, y dice el Señor: pero por estas cosas, güey, es el contrario, pues. En la Biblia me dice más bien: mejor es la puerta que se cierra que la que se abre. Pero ¿cómo entiendo esto? Si Dios me está diciendo: hijo mío, si esta puerta se cierra, es mejor, porque seguramente Dios te va a dar algo mejor, pero porque tu confianza siempre debe estar puesta en Dios, siempre. El justo ve a Dios en todos sus caminos, dice la palabra, y eso nos enseña que debemos ver al Señor, que debemos buscar su presencia en todo tiempo y en todo momento, porque si no, vamos a seguir en lo mismo. Y como les digo, en la actualidad, este es el mayor problema que tiene un pueblo llamado cristiano, llamados hijos de Dios. Seguimos siendo y cometiendo los mismos errores, pero ya hay una enseñanza anteriormente. En esta enseñanza Dios no nos deja desapercibido el gigante que enfrenta el pueblo, porque Dios quiere que también lo visualice, porque Dios no nos miente y quiere que sepamos todas las cosas también. ¿Por qué? Porque esta ciudad por la que ellos van a pasar, aunque pidieron permiso y le dijeron no, pues es una ciudad que está bien resguardada y está bien organizado. Es un rey que está bien organizado. Sus ciudades están bien fortificadas y sus muros son altos y sus puertas bien altas también.
y su rey es un gigante que mide 4 metros. Ese hombre es el que por entonces, cuando tú ves ese panorama, es el mismo que nosotros debemos ver en nuestra vida. ¿Por qué? Porque tú tienes el gigante, pues ese es el problema que se te presenta a ti en la vida y que tú debes saber cómo enfrentarlo. Y Dios aquí lo que le está recordando a nosotros es eso. Entender, hijo mío, es que la situación está dura, está difícil, el gigante está horrible, no sé cómo vas a hacer, pero una cosa les voy a enseñar. Y dijo el Señor lo que les enseñó a actuar en la vida, se debe enfrentar la vida como sin temor. Eso fue lo primero que les quiso transmitir Dios y es lo primero que debe haber en nuestros corazones. Yo no debo tener temor a enfrentar la vida. ¿Por qué? Porque debo confiar en mi Señor, debo saber que Él va delante de mí preparando el camino y me ha llamado a actuar, a esforzarme y a ser muy valiente. Entonces, no debe haber eso en nuestra vida. Eso es lo que comenzamos en la enseñanza. Eso dice el versículo 2, Deuteronomio 3:2. Me dijo Jehová, no tengas temor de él. Ese fue el mensaje que le dio, el primer mensaje. No tengan temor. Van a enfrentarse a la vida, a las situaciones, a todo lo que tenga que venir, pero no tengan temor. Entonces, si yo les pregunto a qué le tememos, pues muchos me podrían decir, pues le temo al futuro, no sé, pues lo incierto que puede ser. Pero es incierto porque no hemos aprendido a confiar en Dios. Porque yo sé que mi presente está en manos del Señor. Esto, lo que soy ahora. Y lo que está allá, pues también, pues él tiene el control. Y la Biblia me enseña que todas las cosas me ayudan a bien, porque soy su hijo y porque me sujeto a su voluntad. Entonces, ¿a qué le tememos? Pues a la situación económica. No sé a qué le temen ustedes, pero el primer mensaje del Señor es: no tengas temor. ¿Por qué? Porque yo estoy contigo. Y es lo primero que debe haber en sus corazones. El gigante allí está, como les decía, está grande, está difícil la situación, pero con el Señor podemos salir adelante. Y eso es lo primero que le transmitió Moisés a esta generación nueva, que no deben ir por la vida con temor. ¿Por qué? Porque el temor es un obstáculo más grande, es uno de los obstáculos más grandes que nos impide alcanzar las promesas. ¿Por qué? Porque con el temor disfrazamos la falta de fe y confianza en el Señor. Así lo disfrazamos. Tenemos un ejemplo en la Biblia como Elías, un hombre capaz de orar y que no lloviera. Bueno, no va a llover y no llovió 3 años y medio. ¿Y cuál es el problema? Un hombre que está bien, se enfrenta a los profetas de Baal y también los reduce a nada, se burla de ellos, pero viene una mujer y le dice, es que cuando entra una mujer hay que tener cuidado, hermano, porque viene una mujer y ya se pone la cosa. le dice esta mujer, Jezabel, hoy te vas a morir. Este hombre se empezó a ese montón de profetas y demonios y no hay problema, pan comido. Oró al Señor 3 años y medio, no va a llover y no llovió. Esta mujer le dice, hoy te vas a morir y con un miedo que se va a meter en una cueva. Y es el mismo hombre de Dios que se enfrenta a los demonios y que le enseña a la gente que hay un solo Dios. Porque el mensaje de él es de decirle, ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, síganlo. Y si los Baales son Dios, pues también síganlo. Pero decídanse. Y que al final ese es el mensaje que la Biblia nos dice a nosotros. ¿Por qué? Porque Dios aborrece los tibios. Nos dice la palabra, el que Dios está con el Señor y el otro día con el mundo. Te aborrezco, me das asco. Eso es lo que dice la palabra. Entonces, el temor nos lleva a esas situaciones, a no querer enfrentar la vida y a creer que no vamos a poder, que no tenemos los recursos o las posibilidades, el léxico, la condición física o llámese lo que sea, pero eso es lo que causa en ti el temor. Por eso el primer mensaje de recordar es a su pueblo, a sus hijos, no teman. ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros. Dice Hebreos, versículo 12. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan
grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. La Biblia nos vuelve a recordar en Hebreo y nos dice, tendiendo en derredor de esta gran nube de testigos, todo esto que ha acontecido y las cosas buenas y malas que nos pueden transmitir, que la Biblia me manda a retener lo bueno, lo malo a desecharlo. Entonces, me vuelve a recordar que yo debo y ver la vida como una carrera. Debo de esforzarme y confiar y por eso la Biblia me recuerda y me dice, bástale a cada día su propio mal. Yo vivo día a día. Entonces, y es lo que le enseñó al pueblo israelita, en lo que hemos venido estudiando. ¿Podían almacenar? No podían. Se les agarraba gusanos, porque Dios les empezaba a enseñar y a mostrar que debían depender de Él el día a día, vivir con Él el día a día, porque eso es así. Entonces, ¿qué? La carrera de la vida es despojarse de todo pecado que nos asedia, despojarnos de aquellas cosas, la codicia, la fornicación y todas esas cosas que no vienen de Dios. Entonces, de esa manera enfrentamos la vida nosotros, de esa manera caminamos con el Señor y nos acercamos a la cruz. Y Dios me dice que lo debo hacer confiadamente, acercados al trono de la gracia, confiadamente, para que encontremos el oportuno socorro. ¿Por qué? Porque Dios ya pagó el precio por lo que Él hizo, es lo que Él hizo en esto, en lo que nos dice, sufrió la cruz, se humilló a sí mismo siendo Dios, no le importó, dijo, yo voy a morir por mis hijos, porque los amo. Y la prueba más fidedigna de que Dios te ama es que hoy tú estás aquí. ¿Por qué? Porque estás vivo, tienes la oportunidad y Dios te trajo a este lugar a recordarte una vez más lo mucho que te ama y todo lo que ha hecho desde antes de la fundación del mundo por ti. Porque así nos ama, dice la palabra, con amor eterno. El amor de Dios, a pesar, no está ligado a nuestra fidelidad, porque si no, yo siempre les digo, al entrar al templo deberíamos ser consumidos por el mismo pecado, por las cosas que nosotros traemos ocultas, pero Él todo lo sabe, Él todo lo conoce, entonces yo no puedo engañar a Dios. Él sabe mi condición, Él sabe si de verdad yo me estoy acercando a Él porque tengo la intención, tengo de verdad el deseo de buscar del Señor, porque quiero depender de Él, porque quiero vivir una vida en santidad delante de Él. Y eso es lo que nos recuerda en este primer mensaje, que nuevamente está Moisés recordando, el recuerdo, valga la redundancia, él está haciendo eso. Miren los errores que cometieron sus padres, miren cómo les fue, miren que estuvieron errantes, que no pudieron entrar a una tierra que efectivamente comprobaron que era maravillosa y que pues les pudo haber ido mejor, así como a nosotros también. Muchas cosas nos acontecen porque somos muy obstinados muchas veces y decimos, preferimos hacer la voluntad nuestra antes que la voluntad de Dios. Y eso es lo que Dios nos quiere. Continuamos leyendo y miremos nuevamente el proceder del pueblo de Dios, de sus hijos. Deuteronomio capítulo 3, versículo 12. Dice la palabra, y esta tierra que heredamos en aquel tiempo, Dios le permitió conquistar esta tierra de estos pueblos amorreos de Og y Basán, que eran pueblos que no eran tierras que no estaban dentro de la tierra prometida, estaban al lado, estaban cerquita. Y esta tierra que heredamos en aquel tiempo, que está junto al arroyo de Arnón y la mitad del monte Galaad con sus ciudades, la di a los rubenitas y a los gaditas. Y el resto de Galaad y todo Basán del reino de Og, toda la tierra
de Argob, que se llamaba la tierra de los gigantes, lo di a la media tribu de Manasés. Yair, hijo de Manasés, tomó toda la tierra de Argob hasta el límite con Jesús y Maca, y la llamó por su nombre Basán Abot Yair hasta hoy. Y Galaad se lo di a Maquir, y a los rubenitas y gaditas les di de Galaad hasta el arroyo de Arnón, teniendo por límite el medio del valle hasta el arroyo de Jaboc, el cual es el límite de los hijos de Amón. También el Araba con el Jordán como límite desde Cineret hasta el mar del Araba, el mar salado, al pie de las laderas del Pisga, al oriente. Y les mandé entonces diciendo: Jehová nuestro Dios nos ha dado esta tierra por heredad, pero iréis armados todos los valientes delante de vuestros hermanos, los hijos de Israel. Solamente vuestras mujeres, vuestros hijos y vuestros ganados, yo sé que tenéis mucho ganado, quedarán en las ciudades que les he dado, hasta que Jehová dé reposo a vuestros hermanos, así como a vosotros, y hereden ellos también la tierra que Jehová vuestro Dios les da al otro lado del Jordán. Entonces os volveréis cada uno a la heredad que yo les he dado. Ordené también a Josué en aquel tiempo diciendo: tus ojos vieron todo lo que Jehová vuestro Dios ha hecho a aquellos dos reyes. Así hará Jehová a todos los reinos a los cuales pasarás tú. No los temas, porque Jehová vuestro Dios es el que pelea por vosotros. Miremos un poquito la historia de estas dos tribus y medias. Recordemos que la promesa del Señor es la tierra prometida. Estas dos tribus y medias, ellos fueron a decirle al Señor que no querían entrar a la tierra prometida. Ellos fueron los que dijeron: no, nosotros somos ganaderos, nos parece aquí es un valle impresionante, hay pasto, hay todas las condiciones para que nosotros ejerzamos la fuente de nuestros ingresos o de lo que nosotros vivimos, a lo que nos dedicamos. Entonces, lo mío es el campo y aquí está el campo, no quiero perderme. Esa fue la elección de ellos, no fue la elección de Dios, porque siempre así es, la voluntad de Dios es directiva, es permisiva también. Entonces, Dios te guía, te dirige y te dice: haz esto, pero también te permite, por si tú quieres hacerlo de la forma, entonces no hay problema, dele, mijo. Porque Dios es así, en su amor no nos obliga tampoco a hacer las cosas, sino que nosotros las hacemos. Entonces, el segundo mensaje que nosotros debemos guardar en nuestro corazón, el primero es no temerle a la vida, ni a las circunstancias, lo que se pueda por venir. El segundo es: no podemos perder de vista nuestro objetivo o nuestra meta. Y a ellos, a esta tribu se le olvidó cuál era en realidad su propósito, para qué era lo que estaban destinados. Hay que estar enfocados, nosotros debemos estar enfocados siempre y no olvidar que la meta de un cristiano es el cielo, no hay otra. Y a veces los afanes del mundo, como dice la palabra, nos ahogan y nuestro enfoque ya no está en ello, en el cielo, en Dios, en sus promesas, sino en el mundo, en lo material, en las cosas que podemos adquirir. Y ese fue el problema de Manasés, de Gad y de Rubén, esas tribus. Por eso se quedaron, porque su enfoque en ese momento ya lo habían perdido totalmente. A ellos lo que les importó es el negocio, el decir: pues yo aquí estoy bien, me está yendo bien, pues no necesito más. ¿Para qué más Dios? No lo ocupo. Eso es una elección muy personal de ellos. Ellos dijeron: yo te desecho aquí, ya no te necesito más. Y la Biblia me muestra a mí que Dios lo que juzga, lo que va a juzgar en la Biblia justamente es eso, la soberbia que puede haber en el corazón de un hombre, digámoslo en el género, de creer que puede vivir sin Dios, que puede hacer lo que se le pega la gana. Eso es lo que va a juzgar Dios en el mundo. Y estas dos tribus olvidaron eso durante todo el tiempo de nuestro peregrinar. Si ustedes recuerdan el capítulo 2, nos aprendimos eso,
que era el peregrinar que nosotros tenemos como hijos de Dios. Somos peregrinos, estamos de pasada. Entonces, aunque hay eternidad en tu corazón, pero Dios te dice, estás de pasada, mi hijo, nada de lo que tengas aquí te lo vas a llevar, está fijo que te vas a morir, y lo importante es estar a cuentas con Dios, que cuando ese día llega, pues Dios me reciba como su hijo. Sí, te conozco y pueda gozarme en su presencia. Entonces, durante ese peregrinar, nada ni nadie nos puede separar del amor de Dios. Ahora yo te pregunto, ¿qué te separa del amor de Dios? Y eso es algo que tú lo sabes. Al día de hoy, ¿qué es lo que impide que tú te acerques al Señor? Que tú tengas que meditar con Él, que tú tengas una relación fluida con el Señor, porque Dios me dice en su palabra, yo soy tu amigo. Entonces, ¿por qué no tenemos una relación así de amigos? Ustedes ya no son mis discípulos, ahora van a ser mis amigos, van a tener una comunión más íntima con Él. Entonces, ¿qué nos ha impedido a nosotros alcanzar justamente ello? Y seguramente es las mismas decisiones que tomaron estas tribus, es decir, las posesiones, una mujer, no sé, tantas cosas que puede haber en este mundo que te seducen. La decoración que hay en él obviamente te seduce y te atrae y te invita, y también, o sea, no hay que poner mucho, si sos medio flojito ahí cooperando, entonces no tenés que oponer mucha resistencia, muchos de nosotros rapiditos. Entonces, eso es lo que debe haber en mi corazón, cuidar esa, porque yo sé, no necesito mucho para volver a hacer lo malo. ¿Por qué? Porque amás hacer lo malo, también te agrada hacer lo malo, te deleita, pues si eso es algo que está en nuestro ser, ir en contra de lo que nos dice. Si eso es prohibido, pues entonces yo quiero hacerlo, porque me estás diciendo que es prohibido. Entonces eso te atrae, hay una seducción en ese aspecto de querer yo hacer, de querer hacer eso que me estás diciendo. No, entonces yo quiero más hacerlo. Entonces ese es el cuidado que nosotros debemos tener. La Biblia siempre nos guía y nos enseña que debemos ver a Dios en todos nuestros caminos. Pero cuando no lo hacemos, cuando tú no estás enfocado, cuando no estás viendo a Dios, entonces, mi hermano, ahí estás listo, pues. Va, entonces, eso es lo que pasó. Esta gente dejó de ver a Dios, caminó con Dios en su momento, como probablemente nosotros lo hagamos por muchos años, pero es que eso no es suficiente, porque tú puedes caminar 3 años con el Señor y muy bien, todo muy bonito, pero al cuarto y empezás a hacer el mismo desastre de siempre. Entonces, lamentablemente, esos frutos es que dan testimonio a nosotros. Entonces debemos mantenernos firmes y tener enfocado y tener puesta nuestra visión en el Señor, que nuestra meta, no somos peregrinos y nuestra meta es el cielo, llegar ahí a su presencia y que Él nos reciba. Entonces, si yo dejo de ver a Dios, entonces es lo que pasó con ellos. Dejaron de ver a Dios y vieron las riquezas, vieron las mujeres, vieron las cosas del mundo y dijeron, bueno, esto es mejor, prefiero esto que a Dios. Entonces, la Biblia dice que Dios no añade a tristeza lo que nosotros nos da. Obviamente hay cosas materiales que son necesarias. Entonces Dios lo sabe, pero hay un equilibrio en ello. Entonces me dice, busca primeramente mi reino y mi justicia. Lo demás yo te lo añado, hijo mío. Son añadiduras que Dios pone en tu camino y que son de bendición a tu vida. Que no es como en este caso, porque esa fue una pésima decisión para el pueblo de Dios, porque al final ellos decidieron quedarse y por ahí empezaron a atacarlos también y después tuvieron que regresar. Y pues fue un solo rollo, que Dios no les dijo establecerte aquí, yo te voy a establecer acá y acá voy a tener cuidado de ti. Pero tú dices, no, yo quiero establecerme aquí. Pues allí ya es tu decisión, y entonces no perdamos el enfoque. Porque cuando lo hacemos tiene más peso y tiene más valor todas aquellas cosas materiales que pudiéramos llegar a tener o que tenemos en la actualidad. ¿Qué tiene más peso en nuestra vida? Porque la Biblia me revela y me muestra y me enseña que lo que debe haber, el anhelo de nuestro corazón, es la venida del Señor. Ven, Señor Jesús.
Pero yo siempre me pongo a pensar, ¿realmente deseamos eso en nuestra vida? Que venga el Señor. ¿O está más lo otro, la casa, la esposa, los viajes y todas estas cosas? No estoy diciendo que esto es malo, pero en ese equilibrio, entonces debe haber eso, Dios primero. Y ese es el cuidado que cada uno de nosotros tiene que tener, que Dios esté primero. Y a veces Dios es el último. Dios es el último en todo lo que hacemos. Y ahí se convierte en un problema para nosotros. ¿Por qué? Porque tal como les pasa a estas tribus que decidieron quedarse de este lado del Jordán y no morir a ellos mismos. Y la Biblia nos revela y nos muestra eso, que nosotros debemos negarnos a nosotros mismos, debemos buscar agradar a Dios antes que a nuestro propio cuerpo. Y tenemos que estar preparados para eso. Dijo Jesús en Mateo 6, 19, Mateo 6, versículo 19. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Eso hablaba de estas tribus, de lo que había en su corazón, de lo que ellos lo que querían en sí es las cosas materiales, pero no querían tener ninguna relación con el Señor, por eso no decidieron morir a ellos mismos y cruzar el Jordán y guiar a su pueblo, que al final pues tomaron ahí a bien que fueran ellos y dejaron sola a su familia, sus esposas, sus niños pequeños, los dejaron ahí y cruzaron con los demás, porque ese es otro mensaje que desalienta también a un pueblo que está caminando en su peregrinar y que es esforzado y que es valiente. Pero al ver la actitud también de esta, hay un conformismo que también nosotros somos inyectados de esa parte también y que, pero como este lo hace así, también lo voy a hacer así. Y así nosotros queremos buscar excusas siempre en otros factores, pero es que todos lo hacen, pues si todos, ¿quién no miente si todos mienten? Entonces queremos excusarnos para no hacer las cosas, pero Dios no quiere eso de nosotros. ¿Por qué? Porque la Biblia es clara y me dice, ningún mentiroso heredará el reino de Dios. Y ahí no podemos hacerle nada, no puede, más que arrancarla y decir, no, en mi Biblia no está. Pero es una verdad de Dios. Entonces, mi hermano, no te aferres de tal manera a las cosas del mundo, porque también por una mujer también hay muchos llorones ahí que dejaron todo y destruyeron su hogar, o por un hombre, o por el mismo dinero, por cosas así. Entonces, eso es el cuidado que tenemos. Mi enfoque, mi visión está en Dios. Primero es Él y debo caminar con Él, no perder de vista a Él, porque cuando lo pierdo de vista a Él, entonces nos volvemos las mismas bestias de siempre y vamos a hacer todo mal. Entonces no debemos aferrarnos tanto a las cosas. Yo les traigo un mensaje y dice, un hombre puede amar tanto lo temporal que olvida lo eterno. Y eso pasa. Entonces ese es lo que hoy en esta noche Dios nos recuerda, que es lo eterno. Lo eterno es para lo que fuimos hechos, para lo que fuimos llamados, para heredar con Él, para servirle a Él, para estar con Él. Entonces, y las cosas temporales que tenemos aquí, pues obviamente debemos disfrutarlo porque vienen de Dios. Pero eso no puede hacer que mi vida, si yo no lo tengo, no puede hacer y volverme la persona más frustrada del mundo. O porque este año me fue mal. O las cosas no me están saliendo como yo las planifiqué, porque tú haces planes, mi hermano, pero la respuesta viene de Dios. Entonces, si Dios quiere, va a acontecer hasta así. Si Dios quiere, es porque es su voluntad. Y yo me sujeto a su voluntad. Entonces yo digo, su voluntad es agradable y es perfecta. Entonces, ni modo, aunque no sea como yo hubiera querido, pero Dios tiene el control. Dios está en control de esta situación. Y eso es lo que nosotros debemos recordar. Este es el ejemplo que nos dan estas tribus a nosotros.
de poner nuestro enfoque en las cosas que son temporales. Y lamentablemente hoy nosotros seguimos con este mismo error. Nuestro enfoque está solamente en cosas temporales, en cosas, y por eso nos volvemos personas amargadas muchas veces, porque no alcanzamos, no estamos en la situación que habíamos planeado de repente, no, las cosas no fluyeron de la forma correcta. Y la Biblia me dice que hay tiempos de abundancia, hay tiempos de escasez, pero en todo tiempo yo debo de adorar al Señor. Tenemos el ejemplo de Job, ustedes lo conocen, un hombre que dice es perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Quién se puede, yo tengo esas tres cualidades? ¿Quién puede decir yo soy perfecto, soy temeroso de Dios y apartado del mal? Entonces, la Biblia me describe a Job de esta manera. Pues a pesar de eso, siempre oraba, pucha, voy a orar por tal vez mis hijos, alguna planchada hicieron, y siempre se oraba por ellos. Y aún así, con toda esa situación, vino la adversidad sobre su vida, pero fue un hombre capaz de decir, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre del bendito. Entonces, a ese nivel debemos de llegar nosotros, de confiar de esa manera, sin temor y estar enfocados. Nuestra visión está en Él, de que Él es nuestro pastor. Aunque ande por valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Eso escribía David. Entonces, y también en su historia estaba perseguido, lo querían matar y tantas situaciones difíciles en su vida, pero aprendió a confiar en Dios, aprendió a darle gloria y honra a Él y aprendió que Dios estaba formando su vida, porque su llamado fue rápido, pero pasó mucho tiempo, lo ungieron, pasó aquel gran tiempo y no era el rey, era más bien el paria de la sociedad, el que tenía que meterse en cuevas y que lo querían matar, que andaba sacándose las babas ahí para que no lo mataran. A todo eso le tocó, pero estaba convencido de que Dios lo había llamado. Y cuando tuvo la oportunidad de matar al rey, pues dijo, tampoco, no puedo hacerlo, porque es el ungido de Dios. Entonces vemos en la Biblia que cuando nosotros nos enfocamos de verdad y tomamos las decisiones correctas de decir, voy a seguir al Señor, voy a servirlo como Él quiere, entonces sí se puede, sí lo podemos hacer. Y somos los únicos que tenemos que tomar esa decisión y aferrarnos a lo que Dios nos manda. Miremos, continuemos y dice Deuteronomio capítulo 3, versículo 23. En estos 29 versículos, vamos a leer los últimos. Dice, ahora viene Moisés, y oré a Jehová en aquel tiempo diciendo, Señor Jehová, tú has comenzado a mostrar a tu siervo tu grandeza y tu mano poderosa, porque ¿qué Dios hay en el cielo ni en la tierra que haga obras y proezas como las tuyas? Pase yo te ruego y ve aquella tierra buena que está más allá del Jordán, aquel buen monte y el Líbano. Pero Jehová se había enojado contra mí a causa de vosotros, por lo cual no me escuchó y me dijo Jehová, basta, no me hables más de este asunto. Sube a la cumbre del Pisga y alza tus ojos al oeste, al norte y al sur y al este. Y mira con tus propios ojos, porque no pasarás el Jordán. Y manda a Josué y anímalo y fortalécelo, porque él ha de pasar delante de este pueblo y él les hará heredar la tierra que verás y pasará y paramos en el valle delante de Bet Peor. Finalmente, Moisés llega a ver todo aquello lo que Dios para lo cual lo llamó, y sube al monte y Dios le permite ver toda la tierra por la que él había guiado tanto tiempo al pueblo israelita, la tierra prometida. Y Moisés
habla con el Señor y le dice, Señor, yo quiero entrar a la tierra prometida. Y vemos ahí que en el relato que a causa de ustedes, dice Moisés, porque la Biblia me dice que Moisés era el hombre más manso sobre la tierra, pero aún así lo volvieron loco con tanta rebeldía y un día se puso bravo y le pegó a la roca. No aguantó. Imagina nosotros que pegó un hombre manso, pues que tranquilo. Tipo como yo soy tranquilo. Entonces, un hombre como Moisés, yo me ponía a pensar en su llamado, en su legado, en la forma en la que él guió al pueblo israelita. Un hombre que Dios lo llama, y miremos su llamado, pues desde bebé fue salvado de la muerte, se crió con los egipcios, con su cultura, pero en ese momento Dios no lo usó de esa forma, lo llevó al desierto, estuvo 40 años en el desierto, el tipo solo estaba con ovejas que lo único que sabía decir era, ya solo sabía decir, porque cuando va a Dios y le dice, pero yo soy tartamudo, ya no podía hablar, pero viene de una cultura egipcia, pero 40 años solo cuidando ovejitas, hermano, lo único que sabes de ovejas. Entonces, así lo llamó Dios a este hombre. Y ya después de los 40 años estás listo. Y ahí juega en ese peregrinar, ese hombre manso, guiando a su pueblo, dándole sabiduría, caminando con ellos. Y ¿saben qué? Yo lo que veo que este hombre fue capaz de amarlos. Amó al pueblo. Amó al pueblo israelita, a pesar de que pudiera decir, echarle la culpa, decirle, por estos basuras no entré a la tierra prometida. Eso podía decirlo. Y tenía razón, Dios, honestamente tenía razón, porque es un hombre que se sujetó a Dios, que lo amó y lo sirvió de la mejor manera. Pero aquellos, pucha, que queremos carne, que queremos agua, que mucha calor, que mucho frío, solo pasaban quejando. De esa Biblia dice que nos recordamos hasta del ajo y las cebollas. Así dice en un pasaje. Hasta de eso se recordaban ellos. Nos recordamos cuando comíamos carne, pero se les olvidó el precio. ¿Por qué tenían que machacar barro y con látigo? Y se comían sus hojuelas de maíz, pero tranquilo. Nadie los estaba diciendo, hey, no te comas. Comete lo que quieras o lo que no almacenes, hermano. Entonces yo lo que veo es eso en Moisés también, que es un hombre que ama. ¿Por qué? Porque el amor de Dios está en él. A pesar de puede echarle la culpa a los demás, pero no, los encaminó. Y hoy nuevamente en esta escena que estamos estudiando, se toma el tiempo de instruirlos nuevamente y decirles, yo ya no voy a estar, pero recuerden, en la vida debemos enfrentarla sin temor, debemos enfrentarla confiando en el Señor y no debemos perder de vista nuestro llamado y nuestro peregrinar. No debemos olvidar que somos peregrinos y que nada es eterno y que lo más importante es Dios. Eso es lo que le estaba diciendo, eso es su legado, sus últimas palabras. Se para y contempla todo eso. Y él puede compartir con ellos esas palabras y guiarlos. Y yo ahí veo un hombre que ama a la gente y que la sirve, así como Jesucristo nos amó a nosotros. Entonces, por eso podemos ver a Jesús reflejado también en Moisés. Y termina que contemplando con sus ojos aquella tierra prometida que comenzó con un llamado al que fue capaz de corresponder. Así como nosotros tenemos ese llamado y somos los únicos capaces de corresponder de esa forma, de decir, heme aquí, Señor, aquí estoy. ¿Por qué? Porque es la oportunidad que Dios nos ha dado el día de hoy de ordenar nuestra vida, de continuar siendo hombres y mujeres esforzados y valientes y ponernos a cuentas con Él. Así como escogió Moisés. No lo escogió porque él fuera el más sabio. Y a veces nosotros creemos que por eso Dios no nos llama. Y el llamado es a todos. Pero si nosotros no nos dejamos guiar, ahí radica el problema. Es un hombre que no está enojado contra el pueblo y lo sigue guiando conforme a la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque aprendió a amarlos y aprendió a servirlos.
y habla con toda libertad con el Señor e intenta pedirle que lo deje entrar a la tierra prometida. Ese te habla de la clase de relación que tenía con Dios Moisés. De decirle, mira, yo quiero entrar a la tierra prometida. No, mira, no me hablas más de este asunto, le dije el Señor. Subite ahí a la cimita y mira, contemplar la tierra prometida. Todo aquello por lo que han pasado tantos años de su vida, ahí está a la vista. Pero va a ser Josué, es más, decímele a Josué que sea esforzado y que sea valiente. Ahí tenés a tu sucesor, al que estuvo contigo, porque desde el monte Sinaí la Biblia me muestra que Dios lo estaba preparando a Josué. Josué estaba en medio y Moisés estaba hablando con el Señor todo ese tiempo. Josué todavía no entendía muy bien qué es lo que estaba pasando, pero Moisés, sí, como tenía una dirección directa con el Señor, le entendía, este pueblo ya se volvió loco, están adorando ídolos. Josué decía, pucha, el pueblo está alegre, están confiados en su Señor. Pero aquí ya decímele que sea forzado y valiente, porque ya a él le va a tocar entrar a esta tierra, que cuando ya lo vamos a estudiar más adelante, que es la tierra, el libro de la conquista, donde ya van conquistando y ya van obteniendo todo aquello. ¿Y por qué se tardó, mis hermanos? No fue por la voluntad de Dios, al final fue por las decisiones de ellos, porque estuvieron reconociendo la tierra, pero no fueron capaces de confiar en el Señor y de decir, ahí están los gigantes, es verdad, es tierra que fluye leche y miel, trajeron las uvas, trajeron de todo un poco, pero le tuvieron más miedo a la situación que hay en el mundo. Entonces, eso es lo que nosotros debemos librarlos en todo tiempo, de no tener ese temor y de no perder el enfoque. ¿Por qué? Porque el Señor siempre nos recuerda en su palabra y hoy en esta oportunidad creo que eso es lo más importante que yo valoro y que quise transmitirles y que Dios compartió conmigo, de que en la vida no debemos tener temor, porque eso es una limitante muy, muy grande que debemos ser capaces nosotros de vencer, porque le estamos diciendo al Señor que no creemos. Y dice la Biblia que es necesario que el que se acerque a Dios le crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, de esa forma debo confiar yo en mi Señor. Y por eso esta gente conquistó y Dios le dio la victoria a pesar de ese montón de gigantes que habían ahí, porque Dios es misericordioso y es bueno y nos da a nosotros la oportunidad de continuar haciendo su voluntad. Entonces, si yo me pongo a ver la historia de Moisés, su legado, sus enseñanzas, el líder que fue, el tipo de líder, cómo guió a un pueblo, pues me queda un claro mensaje y a ese final debemos llegar cada uno de nosotros, como está registrado en la Biblia también. Porque Moisés, yo creo que sí pudo decir, he peleado la buena batalla. No escatimó nada. Y a veces nosotros no queremos dar ni 2 pasos por el Señor. Y este hombre no anduvo con peros. No dijo, es que ahorita no puedo porque no tengo tiempo. Porque el Señor, cuando hizo la fiesta, todos, que dice la Biblia, todas a uno empezaron a excusarse. Uno dijo, es que yo me acabo de casar. Otro dijo, no, tengo que ir a traer el ganado, tengo el trabajo, tengo estas cosas. Y ninguno llegó porque los afanes del mundo fueron mayores que el llamado que tenía Dios a su vida. Y Moisés no se resistió a ello. Él dijo, aquí estoy, Señor. Y fue capaz de guiar a su pueblo y caminar con ellos y amarlos y tenerles paciencia, porque la Biblia me enseña que con fe y paciencia se heredan las promesas. Y eso es algo que no nos puede faltar a nosotros. Tenga fe y tenga paciencia, que Dios está obrando en su vida y lo va a continuar. Y cuando lleguemos a este final, pues que podamos decir también que hemos peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Yo creo que para ese momento debemos nosotros luchar y llegar
para que cuando estemos al final de nuestro recorrido, de lo que Dios nos mandó a hacer, seamos capaces de decir: he peleado la buena batalla, como lo dijo Pablo, he guardado la fe, no escatimé nada, di lo mejor que tenía de mí mismo. Por ahí no le agradé tanto a la gente y no quedé bien con todos, porque mi finalidad no fue quedar bien con todos, sino transmitir lo que Dios me dio, y así como me lo dio, sin ponerle más ni menos, sino ese ser que Dios me hizo con un propósito, que se tomó su tiempo y que me fue moldeando día tras día de mi vida. Yo le digo, Él es el arquitecto de mi vida y Él me mueve a su voluntad y me enseña a confiar, a tener paz. Estoy en una semana de locos y lo único que hago es doblar rodillas. Fortalece mi vida, Señor, porque no quiero ser de los que ponen una excusa y dicen no puedo, porque yo sé que todo lo puedo en Cristo, porque tú me fortaleces. Prepárame para el momento que yo llegue y transmita lo que tú me diste, saber que lo di todo. Y saben, mis hermanos, eso es lo que me da paz y eso es lo que te da gozo a ti en tu corazón, saber que diste lo mejor de ti para todos, para tu esposa, para tus hijos, para tu familia, para tus amigos. Como empleado diste lo mejor de ti mismo. Eso, hay una satisfacción grande de decir: no tengo nada por qué avergonzarme, porque sé que estoy confiando en mi Señor y estoy haciendo su voluntad. Y a ese nivel llegó Moisés, hice su voluntad. Ahí en lo que me quise desviar, pues Él estuvo ahí con lazos de amor. Así que, mis hermanos, hoy les invito a que echemos fuera el temor de nuestra vida. La Biblia dice que el perfecto amor echa fuera el temor. Y que no perdamos nuestra visión. Nuestra meta es el cielo. Enfóquese en Dios. Él es primero. Él es primero. Y lo demás viene añadidura. Todo lo demás viene añadidura. Y ni se va a dar cuenta cuando usted se decida y de verdad sirva a Dios. Él le va a rodear de todo aquello que también anhela en su corazón, porque Dios lo conoce y sabe si quiere viajar, si quiere construir, a todas aquellas cosas que usted anhela en su corazón, Dios se las va a ir añadiendo. Pero porque usted es útil a su reino, porque usted ha decidido creerle y servirle. Así que oremos. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre, porque la Biblia es un ejemplo para mí, Señor. En la cual me vengo a ver reflejado, Señor. Y reconozco que sigo cometiendo los mismos errores que cometieron ellos, Señor. Y eso me ha llevado a estancarme y ha llenado mi corazón de temor, de creer que no puedo salir adelante en un país como Honduras. Pero hoy tú me recuerdas, Señor, que para ti no hay nada imposible. Y aunque los gigantes estén allá afuera, sé que tú estás conmigo. Y eso, Señor, es suficiente para mí. Saber que tú guiarás mi vida todos los días de mi vida, Señor. Sé que me acompañarás. Tu palabra me dice que no duermes porque me estás cuidando. Gracias porque hoy me recuerda, Señor, que como un padre, Señor, me has amado, como ama a sus hijos, y has tenido cuidado de mí, y has cuidado mi entrada y mi salida, Señor, hasta el día de hoy. Y por eso pude ver mi familia, pude ver mis hijos, pude ir a mi trabajo y pude glorificar tu nombre. Gracias, Señor, porque hoy, Señor, creemos en nuestro corazón que los cielos gobiernan, que tú tienes el control, Señor. Y por eso se va el temor. En el nombre de Jesús, echa fuera el temor. Y hoy me enfoco, Señor,
y pongo mi mirada en los cielos, Señor, como dice tu palabra, autor y consumador de la fe. Gracias, Señor, porque hoy me tomo de tu mano, Señor. Te pido que me guíes a verdes pastos, que me pongas gozo y paz en mi corazón y que no dejes que nada ni nadie me aparte de tus caminos, que pueda ir por la vida con gozo y paz, Señor, y regalarle una sonrisa, Señor, a un mundo, Señor, que está amargado. Regalarle, Señor, un amigo, Señor, ser amigo para aquellos, Señor, que se sienten solos, que están perdidos. Gracias, Señor, porque sé que me has llamado y me has escogido, Señor. Bendito sea tu nombre. Gracias por traerme a este lugar. Te pedimos que nos lleves con bien, que tu presencia nos acompañe, Señor. Bendecido sea tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén.